amiguitos? Yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una de las figuras más importantes en Corea del Sur y esta persona es el rey Sejong. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado su nombre o incluso han visto su imagen, por ejemplo en el billete de 10,000 wones. Pero, ¿quién fue realmente esta persona? El rey Sejong, cuyo nombre verdadero era Ido, fue el cuarto monarca de la dinastía Joseon. Nació el 7 de mayo de 1397 y fue el hijo del rey Taeyong y de la reina Wongeon, que pertenecía al clan Min. Sejong fue investido del título de príncipe Chungyong en 1412 y en junio de 1418 fue nombrado príncipe heredero, antes de ascender al trono en agosto del mismo año cuando Taeyong abdicó. Sejong murió a los 53 años de edad y fue sepultado en el mausoleo Yong. Le sucedió su hijo Munjong de Joseon. Pero ahora vamos a hablar de todo lo que esta persona aportó durante sus años de reinado. Se dice que Sejong fue un gobernante compasivo que prohibió ciertos castigos crueles que se infligían a los penados. Por ejemplo, suprimió la pena del azote. Durante su reinado, su ejército invadió Tsushima para castigar a los piratas japoneses por las depredaciones que practicaban. Sobre la frontera norte, mandó a construir 4 fortalezas y 6 reductos para defender la población ante las incursiones de aguerridos nómadas que habitaban Manchuria. También promulgó reglamentos militares que aportaron a la seguridad del país. Durante el gobierno del rey Sejong fue creado el Salón de Notables, o la Academia de Notables, también llamada Gipyeongjong, conformada por académicos seleccionados por Sejong. El Gipyeongjong, en particular, representó un papel muy importante en los planes del rey. El mismo fue establecido a fin de fomentar el talento necesario para llevar a cabo sin inconvenientes la política confuciana adoptada por Joseon y para promover la erudición. El reinado de Sejong se caracterizó por una fuerte influencia de la filosofía confuciana para gobernar, la cual jugó un papel importante en la legislación y en la forma de hacer política en la nación, así como en la impartición de justicia. Referente a este último punto, una de las políticas más destacables estuvo relacionada con el manejo de las prisiones en la que los prisioneros comieran 3 veces al día. Sejong el Grande se centró en la limpieza para evitar enfermedades y estableció edades mínimas y máximas para ir a prisión, por lo cual prohibió el encarcelamiento de personas menores de 15 años o de más de 80 años. Asimismo, instauró reglamentación para que los hijos pudieran pagar las condenas de sus padres ancianos y estas penas eran purgadas en prisiones cerca de la familia. En relación con los servicios médicos, en el campo de la política pública, Sejong el Grande sentó las bases para el sistema de salud de la dinastía. En este sentido, la investigación tuvo por objetivo la compilación y distribución del conocimiento médico a través de libros y en la educación de los médicos. Como resultado de este esfuerzo, se pueden destacar 2 libros, el Hyangyak Gipsong Bang, que trata del uso de plantas medicinales e ingredientes domésticos, y el Uibang Yuchui, que abordó la ética y la práctica de la medicina. Sus numerosos proyectos incluyen la invención del alfabeto coreano, o sea el Hangul, el desarrollo de la agricultura y la ciencia, la sistematización de técnicas médicas, la música y las leyes, y la expansión del territorio nacional, y a través de todo esto, Sejong logró fortalecer los cimientos de la nación. No obstante ello, el mayor logro del rey fue la creación del Hangul, que fue llamado originalmente Hunmin Jeongeum, que significa sonidos correctos para instruir al pueblo, y que es el tesoro cultural más preciado de Corea. Durante el reinado de Sejong también hubo un gran desarrollo en la ciencia y la tecnología. La invención de un pluviómetro fue asimismo un importante avance en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, dado que la medición exacta y científica de las precipitaciones lluviosas eran muy importantes en una sociedad agrícola. Cuando el pluviómetro fue inventado en el 23º año del reinado del rey Sejong, se estableció un nuevo sistema para medir las lluvias, llevando a un significativo progreso en la meteorología agrícola. Casi ningún campo de estudio escapó al interés de Sejong. Él trabajó en todo, desde la sistematización de las leyes y el establecimiento de un sistema de medidas, hasta la tecnología de la impresión, el desarrollo de explosivos y dispositivos explosivos, la mejora de los métodos agrícolas, el desarrollo de la ciencia médica y la sistematización de la música. Teniendo lugar a principios de la dinastía Joseon, el reinado de Sejong fue un tiempo en el que los funcionarios confucianos que habían aprobado los exámenes del servicio civil estatal se reunieron bajo un gobernante confuciano que llevaba adelante políticas confucianas, alcanzando un equilibrio ideal entre autoridad nacional y civil. Contra tal trasfondo social, político y cultural, muchas grandes hazañas y muchos brillantes tesoros culturales fueron realizados durante este periodo. Entre ellas destaca la célebre Yongbyo-chonga, Canciones de Dragones Voladores de 1445, Sokbo Sangyol, Episodios de la vida del Buda en julio de 1447,
Worin Chongak Jigok, Canciones de la Luna que relumbra encima de 1000 ríos, en julio de 1447, así como la obra de consulta Dongguk Jonggun, Diccionario de la pronunciación correcta del sino-coreano, en septiembre de 1447. Y todo esto por mencionar algunas de sus más notables aportaciones. Tanta es la importancia y relevancia de este personaje histórico en Corea del Sur, que incluso podemos ver una estatua suya de gran tamaño situada en la plaza de Gwanghwamun, frente a la puerta principal del Palacio de Gyeongbokgung. Hace más de 600 años, la plaza de Gwanghwamun era considerada la sede de los edificios del gobierno, con los 6 edificios gubernamentales principales extendiéndose a ambos lados de la plaza. Durante la dinastía Joseon, los funcionarios de estos edificios se congregaban en el Palacio Real para discutir con el rey los asuntos nacionales. Desde entonces, esta área fue considerada durante mucho tiempo el corazón de la política coreana y ha atestiguado momentos decisivos importantes de la historia coreana. La estatua de Sejong fue inaugurada el 9 de octubre del 2009, coincidiendo con el Día del Hangul. El material utilizado fue arcilla en cantidad equivalente a 54.000 cuencos de arroz para adultos y bronce en cantidad equivalente a unas 32 millones de monedas de 10 wones. Se tardó aproximadamente 5 meses en completar la estatua gigante. Como datos extras, una de las calles de Seúl lleva el nombre de Sejong-no y existe el Instituto Kim Sejong, en donde se nos permite aprender nada más y nada menos que el Hangul y el Hanguko. Ambos mantienen viva la memoria del rey Sejong y, como lo mencioné antes, su retrato figura en los billetes de 10.000 wones emitidos por Corea del Sur. Sin duda, este rey fue una persona realmente notable y debido a sus aportaciones y logros durante su reinado, es que se convirtió en una de las figuras más importantes de Corea del Sur. A mí la vida y la historia del rey Sejong me parecen muy interesantes y quería compartir con ustedes un poquito de lo que se puede encontrar en libros, en blogs y en videos, para que ustedes también estuvieran enterados de todo lo que este personaje hizo por su nación. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. Si el video les gustó, sería genial si me ayudaran compartiendo, dando like y suscribiéndose al canal, y nos vemos hasta la próxima.